Buenos días, hermanos. Vamos a tener el discernimiento de esta mañana y vamos a hablar un poco del pecado y de las maldiciones. Primero vamos a ver lo del pecado, cómo está y cómo nos afecta. Esto lo vamos a ver en Génesis 4. En Génesis 4, en el versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto quiere decir que el pecado, como dice aquí, está a la puerta. Es fácil dar oportunidad al diablo, dar oportunidad al pecado, y el único que puede controlar esto eres tú. No existen ataques de Satanás fuera de nuestra voluntad, o que de repente llegue y tome posesión de algo. El pecado es una cuestión legal, y Satanás ataca cuando se le abre la puerta. Si no se le abre la puerta, no ataca, no puede atacar. Recordemos a Job, dice la Escritura que era un hombre justo, y para que Satanás pudiera atacarlo, tuvo que pedir permiso a Dios. Entonces, el pecado como tal, nosotros somos los que tenemos el control, nosotros somos los que tomamos la decisión de caer en pecado o no. Ahora, vamos a hablar un poco de David y de Goliat acerca de esto. Dice la Escritura que estaban el campamento de los filisteos y el campamento de Israel, estaban en un lugar para enfrentarse unos con otros, pero surge un paladín, un guerrero fuerte, un héroe. Surge un paladín grande, muy alto, medía más o menos como 3,25 metros, y va y amenaza a las tropas de Israel diciendo: si alguien me gana, nosotros damos por perdida la batalla, pero si no, si ganamos nosotros o gano yo, ustedes se dan por derrotados. Total que todo eso lo escucha David, y David se enoja. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque luego yo soy muy malo para las historias. La historia de David y de Goliat está en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, en el versículo 43. Vamos a ver cómo dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Antes de entrar a la batalla, lo maldijo. Le ha de haber dicho: yo te maldigo en el nombre de Baal, y yo te maldigo en el nombre de Acera, y yo te maldigo en el nombre de Moloc. ¿Por qué no tuvo efecto esta maldición? Él lo estaba maldiciendo en nombre de sus dioses. Lo que sucede es que todos esos dioses, Moloc y Baal y Acera y todos los que tenían, son demonios, y entendemos que ninguno de esos demonios puede tener más fuerza que Dios. Entonces dice: y maldijo a David por sus dioses, pero no hubo efecto. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Goliat venía en nombre de sus dioses y traía espada y jabalina y lanza y toda la cosa. Por supuesto que en condiciones normales, sin la intervención de Dios, David hubiera perdido. Pero David no dice yo vengo con jabalina o vengo con la onda. No vengo en eso. Yo vengo solamente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabemos lo que pasa. Ya ni leer adelante. Dice, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Como provocó, ¿a quién provocó? ¿A los escuadrones de Israel o a Dios? Provocó a Dios, y entonces Dios toma la venganza en sus manos, y realmente Dios es el que le da muerte a Goliat. Con esto vemos que mientras uno está bien con Dios, mientras uno está caminando con Dios, obedeciendo a Dios, no hay maldición que nos afecte. Porque dice aquí, por sus dioses. O sea, maldijo Goliat a David en nombre de sus dioses, o sea, muchos dioses, quién sabe cuántos habrá nombrado, pero ninguno funcionó porque ninguno tiene más fuerza que Dios. Y como estaba David agarrado, sostenido de Dios, ninguna maldición que le echó Goliat funcionó, ninguna de las maldiciones funcionó. Ahora vamos a ver qué pasa con Balac y Balaam. Esto está en Números. Y Balac era un rey de las llanuras de Edom. Era un rey y contrata a Balaam, que era un profeta, lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo dice el pasaje. Está en Números 22, en el versículo 35. En el 22, en el versículo... Números 22, en el versículo 35. Dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, o sea, quienes lo habían contratado, lo contrató el rey Balac, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirle a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, el rey le dijo al profeta, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? O sea, ¿no crees que tengo dinero para darte para que maldigas? ¿Por qué no has venido a mí? Yo puedo honrarte. Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Ahora,
Todos sabemos la historia. ¿Pudo Balaam maldecir al pueblo de Israel? No, no pudo. Vamos a ver qué dice Números 23 en el versículo 21. Perdón, del 19 al 22 voy a leer. Números 23, del 19 al 22. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Está hablando Balaam. Dice, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo en el pueblo de Israel? Estaba viendo que el pueblo no había cometido ninguna iniquidad. Por lo tanto, ¿podía Balaam maldecir al pueblo? No, no podía. Por eso dice, he aquí, dice Balaam, he recibido orden de bendecir. La única orden que tengo, lo único que yo puedo hablar es bendecir. Y no podré revocarla. Imagínense ustedes si un hombre puede cancelar el designio de Dios. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Esto nos indica que Israel no podía ser maldecido y realmente ¿por qué era? ¿Por qué no podía ser maldecido? Porque dice Dios no ve iniquidad en ellos. Ahora, ahí mismo en Números 23, en el versículo que sigue, el 23, Números 23, 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero. O sea, no hay ninguna maldición que le pueda pegar a Israel, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Hasta ahorita vemos que el pueblo no podía ser maldecido por Balaam, y Balaam lo reconoce y dice, no hay forma de revocar la bendición de Dios. Entonces, como no había pecado en Israel, Balaam tuvo que hacer otra cosa. Vamos a ver qué hizo Balaam para que el pueblo cayera en iniquidad y para que el pueblo fuera engañado y cayera. Vamos aquí mismo en Números 25, un poquito adelante. En Números 25, en los versículos del 1 al 3, vamos a ver qué dice. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fácil, sin ningún problema. Se habían estado absteniendo de muchas cosas y hasta ese momento estaban sin iniquidad. Pero hay un pecado fuerte, gravísimo en todo ser humano, que se llama la fornicación. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. De esto vamos a aprender algo. Toda fornicación,
trae junto con, viene pegado con, son pecados gemelos, podemos decir. La fornicación y la hechicería son pecados gemelos, vienen juntos, vienen pegados. Y aquí dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dice el versículo 9, nada más para tenerlo en consideración. Y murieron de aquella mortandad 24,000 por haber fornicado. La doctrina de Balaam, nosotros lo oímos mucho, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Si quiere, la doctrina de Balaam, lógicamente es una doctrina satánica. Si nosotros hacemos caso de la doctrina de Balaam, lo que vamos a hacer es fornicar. Lo primero que haremos es fornicar, y esto trae como consecuencia igual la hechicería, la idolatría. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, ya casi al final. Apocalipsis 21, en los versículos 7 y 8. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, esto quiere decir totalmente diferente, totalmente aparte. Pero los cobardes e incrédulos, ¿qué quiere decir? Que los cobardes son incrédulos. Los abominables y homicidas, igual, quiere decir que los abominables son homicidas. Los fornicarios y hechiceros, ¿qué quiere decir? Que los fornicarios son hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos, quiere decir que la idolatría y la mentira vienen juntos. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esto nos damos cuenta que donde hay fornicación, hay hechicería. Y también lo dice la Escritura, lo dice aquí en Apocalipsis, no entrarán al reino de los cielos los fornicarios ni los hechiceros. Quiero terminar diciendo y recalcando, primero viene la fornicación y después viene la adoración a ídolos. Termino con lo que dice Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, en el versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8. Dice, Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todos tenemos que ser de un mismo sentir, estamos dentro de una congregación, de una iglesia, y tenemos que ser del mismo sentir, todos. Esto quiere decir que entendemos la Escritura y obedecemos a la Escritura tal como dice. Tenemos que ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué quiere decir?
que si vemos al hermano que está mal, que está en pecado, nosotros tenemos que ayudarlo para salir. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos.